Nunca pensé que mi propio hijo, después de 42 años de haberlo criado con amor y sacrificio, me miraría directamente a los ojos en mi propia casa y me diría con total desprecio: «Tú nunca has sido exitoso en nada, papá. Eres solo un viejo fracasado que vive de una pensión miserable». Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de Carlos cuando le pedí que me ayudara a pagar los estudios universitarios de María, mi nieta, su propia hija. Lo que él no sabía es que mientras me decía esas crueles palabras, yo era dueño secreto de un imperio inmobiliario de 15 millones de euros que había construido durante los últimos 20 años sin que nadie, absolutamente nadie, lo supiera. Antes de continuar con esta historia que cambió mi vida para siempre, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame un like si esta historia te está tocando el corazón. También cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España me sigues y si alguna vez has vivido algo similar con tu propia familia. Me llamo Joaquín Herrera Mendoza. Tengo 68 años y durante las últimas décadas he vivido una doble vida que nadie, ni siquiera mi difunta esposa Mercedes, conocía completamente. Por fuera soy un jubilado de la construcción que vive en una casa modesta en el barrio de Benimaclet en Valencia, que va al mercado con una bolsa de tela gastada, que viste siempre los mismos pantalones de pana y las mismas camisas de cuadros que compré en rebajas hace 5 años. Pero por dentro, escondido bajo esta fachada de humildad, he construido silenciosamente uno de los imperios inmobiliarios más sólidos de la Comunidad Valenciana. Todo comenzó hace 20 años, cuando me jubilé anticipadamente de la empresa constructora donde había trabajado durante 35 años como capataz de obras. Tenía 48 años, algunos ahorros modestos y una indemnización de 60.000 euros que la empresa me pagó por los años de servicio. Mercedes acababa de ser diagnosticada con cáncer y los tratamientos eran caros, muy caros. Carlos tenía 22 años y estudiaba Administración de Empresas en Madrid, viviendo la vida universitaria sin preocuparse por nada más que sus estudios y sus diversiones. Mientras mi esposa luchaba contra la enfermedad y mi hijo disfrutaba de su juventud, yo tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. En lugar de gastar todos mis ahorros en los tratamientos de Mercedes, decidí invertir inteligentemente para asegurar el futuro de mi familia. Compré mi primera propiedad con esos 60.000 euros, un pequeño apartamento en ruinas en el barrio del Carmen de Valencia. Todo el mundo me dijo que estaba loco, que era una zona peligrosa, llena de drogadictos y prostitutas, que nunca podría alquilarlo. Pero yo había trabajado en construcción durante décadas, sabía que Valencia estaba creciendo, que el centro histórico algún día se revalorizaría. Trabajé durante 6 meses restaurando ese apartamento con mis propias manos, cada fin de semana, cada tarde libre que tenía. Mercedes no entendía por qué me obsesionaba tanto con esa porquería de piso, como lo llamaba. Le decía que era una inversión para nuestro futuro, pero ella solo veía a su marido gastando tiempo y dinero en algo que parecía no tener sentido. Cuando terminé la restauración, alquilé el apartamento por 400 euros mensuales a un estudiante Erasmus. Era 1998 y esa cantidad representaba casi la mitad de mi pensión. Con ese dinero de alquiler, más mis ahorros adicionales, compré una segunda propiedad al año siguiente. Luego una tercera. Cada compra la hacía en secreto, usando diferentes notarios, diferentes bancos, siempre pagando en efectivo para no dejar rastros que pudieran conectar todas las propiedades conmigo. Durante los años siguientes, mientras Mercedes luchaba contra el cáncer con una valentía que nunca olvidaré y Carlos terminaba su carrera universitaria sin preocuparse por los gastos que eso representaba para nuestra familia, yo seguí comprando propiedades estratégicamente. Siempre en zonas que intuía que se revalorizarían, siempre comprando barato a personas desesperadas que necesitaban vender rápido, siempre restaurando yo mismo los inmuebles para maximizar su valor. Mi metodología era simple pero efectiva. Estudiaba los planes urbanísticos de Valencia como si fueran libros sagrados. Sabía dónde iban a construir nuevas líneas de metro, dónde iban a abrir nuevos centros comerciales, qué barrios estaban destinados a gentrificarse. Cuando Mercedes murió en 2015,
Yo ya poseía 23 propiedades distribuidas por toda Valencia y alrededores. Apartamentos en el Carmen que ahora valían 10 veces lo que había pagado por ellos. Locales comerciales en Russafa que se habían convertido en el barrio de moda. Incluso algunas viviendas en la playa del Saler que compraba por nada y que ahora eran codiciadas por familias acomodadas. Pero nadie lo sabía. Para todo el mundo, incluido mi propio hijo, yo seguía siendo Joaquín el jubilado. El viudo que vivía con una pensión modesta. El hombre que compraba la ropa en rebajas y que contaba cada euro antes de gastarlo. Mantenía esta fachada deliberadamente porque quería observar el verdadero carácter de las personas a mi alrededor, especialmente el de mi hijo Carlos. Durante los años universitarios de Carlos, él nunca se preocupó por saber cómo pagábamos sus estudios, su residencia en Madrid, sus gastos de fin de semana. Simplemente asumía que sus padres nos sacrificábamos para darle lo que necesitaba, lo cual era cierto, pero no de la manera que él imaginaba. Cuando se graduó y comenzó a trabajar como agente inmobiliario en Madrid, empezó a desarrollar una actitud diferente hacia mí. Ya no era el hijo cariñoso que me llamaba cada semana para preguntar cómo estaba. Ahora sus llamadas eran esporádicas, frías, llenas de prisa. Hola papá, todo bien, tengo mucho trabajo, hablamos pronto, y colgaba antes de que pudiera contarle cómo me sentía o qué había hecho durante la semana. Cuando Carlos se casó con Patricia en 2010 y tuvieron a María en 2012, pensé que la paternidad lo haría más maduro, más consciente de la importancia de la familia. Me equivoqué. Si acaso, se volvió más distante. Las visitas a Valencia se espaciaron de cada mes a cada 3 meses, luego a solo verlo en Navidad y en el cumpleaños de María. Cuando venía, se quedaba en un hotel en lugar de en mi casa, diciendo que necesitaba comodidades, que mi modesta vivienda no podía ofrecer. Durante la enfermedad de Mercedes, Carlos vino exactamente 3 veces en 2 años. 3 veces para ver a su madre que se estaba muriendo. Cada vez que le reprochaba su ausencia, él me respondía lo mismo: papá, tengo responsabilidades. Tengo una carrera que construir, una familia que mantener. No puedo estar viniendo a Valencia cada 2 días. Responsabilidades. Esa palabra se convirtió en su excusa para todo. Responsabilidades para no venir al funeral de su tío Antonio, mi hermano mayor. Responsabilidades para no visitarme después de una operación de vesícula que me tuvieron 3 días en el hospital. Responsabilidades para no acompañarme el primer aniversario de la muerte de Mercedes. Mientras tanto, yo seguía comprando propiedades, siempre en secreto, siempre reinvirtiendo las ganancias. Para 2020, mi portfolio inmobiliario había crecido hasta 47 propiedades con un valor conjunto de más de 15 millones de euros. Generaba ingresos mensuales por alquileres que superaban los 25.000 euros, pero nadie lo sabía porque yo seguía viviendo exactamente igual que siempre. Mi casa seguía siendo la misma de hace 30 años, mi ropa seguía siendo modesta, mi coche seguía siendo el mismo Seat León del 2008 que compré de segunda mano. La única diferencia era que ahora tenía varias cuentas bancarias secretas donde se acumulaba el dinero de los alquileres, dinero que planeaba dejar como herencia para Carlos y María cuando llegara mi momento. Pero Carlos no sabía nada de esto. Para él, yo era simplemente su padre fracasado, el viejo que nunca había logrado nada importante en la vida, que vivía de una pensión miserable y que no tenía nada valioso que aportar a su éxito profesional. Esta percepción se hizo evidente durante sus últimas visitas. Cuando hablaba por teléfono con sus clientes desde mi casa, bajaba la voz o se iba a otra habitación para que nadie supiera que estaba en casa de su padre pobre. Cuando sus amigos de Madrid preguntaban por su familia, él respondía vagamente que su padre era un jubilado de la construcción que vive en Valencia, nunca entrando en detalles, nunca invitándolos a conocerme. La gota que colmó el vaso llegó el pasado mes de marzo. María, mi adorada nieta de 18 años, había conseguido plaza para estudiar medicina en la Universidad de Valencia. Era un sueño que habíamos compartido desde que era pequeña y venía a visitarme. Ella me contaba sus planes de ser doctora para ayudar a la gente,
como los médicos que habían cuidado a su abuela Mercedes. Pero cuando llegó el momento de pagar la matrícula, los libros, la residencia universitaria, Carlos me llamó con una noticia que me dejó helado. Papá, me dijo por teléfono, tengo problemas financieros. La pandemia afectó mucho el mercado inmobiliario en Madrid. He perdido muchos clientes y no puedo pagar los estudios de María. ¿Tú podrías ayudarme? Por primera vez en años, mi hijo me pedía ayuda. Pero lo hacía de una manera que me dolió profundamente. No era papá, necesitamos tu apoyo como familia, era, necesito que un viejo con pocos recursos haga un sacrificio más por mi hija. Le dije que por supuesto ayudaría a María, que encontraría la manera de conseguir el dinero para sus estudios. ¿De dónde vas a sacar 12.000 euros para la matrícula y otros 8.000 para sus gastos del primer año? Me preguntó con una risa sarcástica. Papá, tú vives con 1.200 euros de pensión. No tienes esa cantidad de dinero. ¿La conseguiré?, le respondí simplemente. Tal vez pueda pedir un préstamo o... ¿Un préstamo?, me interrumpió. ¿Qué banco le va a dar un préstamo a un hombre de 68 años sin ingresos significativos? Papá, sé realista. Tú no puedes ayudar porque no tienes nada que ofrecer. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Mi propio hijo me estaba diciendo que yo no tenía nada que ofrecer, que era inútil, que mi vida había sido un fracaso económico tan completo que ni siquiera podía ayudar a mi propia nieta. Decidí ir a Madrid para hablar con él personalmente. Tomé el AVE el sábado por la mañana y llegué a su oficina en el elegante barrio de Chamberí a mediodía. Carlos trabajaba en una inmobiliaria de lujo, con oficinas de cristal y mármol, secretarias impecablemente vestidas y catálogos de propiedades que costaban más de 1.000.000 de euros. Cuando llegué, vestido con mis pantalones de pana y mi camisa de cuadros gastada, la recepcionista me miró con desdén. ¿Tiene cita?, me preguntó con tono despectivo. Vengo a ver a Carlos Herrera. Soy su padre. La expresión de su cara cambió a una mezcla de sorpresa y lástima. Claramente, Carlos nunca había hablado de mí en la oficina, o si lo había hecho, no había dado una imagen muy favorable. Me hizo esperar 20 minutos en el lobby antes de que Carlos apareciera, claramente molesto por mi visita inesperada. Papá, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no me avisaste que venías? Quería hablar contigo sobre María, sobre sus estudios. Carlos miró a su alrededor, nervioso de que sus colegas me vieran. Vamos a mi oficina, murmuró, guiándome rápidamente por el pasillo. Su oficina era impresionante. Ventanas de piso a techo con vistas a la Gran Vía, un escritorio de madera importada, cuadros caros en las paredes, todo gritaba éxito y prosperidad. Me senté en una silla frente a su escritorio mientras él se acomodaba en su silla ejecutiva de cuero. Papá, sobre lo que hablamos por teléfono, comenzó, he estado pensando y tal vez María podría estudiar algo más barato, algo más práctico. Medicina son 6 años, mucho dinero. Tal vez un ciclo formativo de 2 años. María quiere ser médica, lo interrumpí. Ha querido ser médica desde que era niña. Es su vocación. Las vocaciones son lujos que se pueden permitir las familias ricas, respondió Carlos con frialdad. Nosotros tenemos que ser prácticos. Tú no tienes dinero, yo estoy pasando por dificultades. María tendrá que adaptarse. Yo conseguiré el dinero, insistí. Carlos se rió. Una risa cruel que nunca había escuchado de sus labios. ¿Tú vas a conseguir 20.000 euros? ¿Cómo, papá? ¿Vendiendo tu casa? ¿Pidiendo limosna? Me levanté de la silla, sintiendo como la sangre me subía a la cara. Encontraré la manera. María va a estudiar medicina. Despierta, papá, gritó Carlos, golpeando el escritorio con la mano. Despierta de una vez. Tú eres un viejo jubilado que vive con una pensión miserable en una casa que se está cayendo a pedazos. No tienes nada.
No has logrado nada en tu vida. Eres un fracasado que nunca ha sido exitoso en nada. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Nos quedamos mirando el uno al otro, padre e hijo, separados por un abismo que parecía imposible de cruzar. En sus ojos vi algo que me partió el alma, desprecio genuino hacia su propio padre. Eres solo un viejo fracasado que vive de una pensión miserable, repitió, como si quisiera asegurarse de que había entendido completamente su mensaje. Me senté de nuevo, no porque quisiera, sino porque las piernas me temblaban. Durante unos segundos no pude hablar, no por tristeza, sino por la ironía de la situación. Mi hijo, que se consideraba un exitoso agente inmobiliario, me estaba diciendo que yo era un fracasado en el sector inmobiliario. Mi hijo, que manejaba propiedades de otros, me estaba explicando que yo no entendía de dinero ni de inversiones. Mi hijo, que alquilaba su propia oficina, me estaba dando lecciones sobre el éxito financiero. Y lo más irónico de todo, la oficina donde estaba sentado, ese elegante espacio con vistas a la Gran Vía donde él se sentía tan importante, era propiedad mía. Yo era el dueño del edificio completo. Lo había comprado 5 años atrás a través de una de mis empresas fantasma. Carlos, sin saberlo, me pagaba alquiler cada mes. Mi propio hijo me pagaba alquiler sin saber que yo era su casero. Me puse de pie lentamente, metí la mano en el bolsillo de mi pantalón y saqué mi teléfono móvil. Era un modelo viejo, de esos que Carlos siempre se burlaba diciendo que parecía de los años 90. Marqué un número que tenía memorizado. ¿Aló? ¿Licenciado Méndez? Soy Joaquín Herrera Mendoza. Sí, el del grupo JH Inversiones. Es hora. Sí, proceda con todo lo que hemos hablado. Active todos los protocolos. Quiero que mañana por la mañana todo esté en los periódicos. Carlos me miraba con una expresión confundida. Su sonrisa arrogante comenzó a desvanecerse. ¿Qué hiciste?, preguntó. No le respondí. Guardé mi teléfono y me dirigí hacia la puerta de su oficina. Antes de salir, me detuve y me volví a mirarlo. Construí un imperio sin que tú lo supieras, hijo. Todo lo que creías saber sobre tu padre, todo lo que asumiste sobre mi vida, estaba equivocado. Mañana vas a descubrir quién soy realmente. Y tal vez, solo tal vez, vas a entender que nunca se debe juzgar a un libro por su portada. Salí de su oficina dejándolo con la boca abierta. Mientras caminaba por el pasillo de mármol de ese edificio que era mío, escuché su voz gritando detrás de mí. «Papá. Regresa aquí». «¿Qué acabas de hacer?» Pero yo seguí caminando hacia el elevador, con una sonrisa en los labios por primera vez en meses. Porque después de 20 años de secretos, después de 20 años de humillaciones, después de 20 años de ser subestimado por mi propio hijo, había llegado el momento de que el mundo conociera la verdad sobre Joaquín Herrera Mendoza. Y esa verdad iba a cambiar todo. El lunes 15 de marzo de 2024 amaneció gris en Madrid, pero para mí fue el día más brillante de los últimos 20 años. Me levanté a las 5 de la mañana en mi modesto hotel cerca de la estación de Atocha, no porque tuviera que hacerlo, sino porque la emoción no me dejaba dormir. Hoy era el día en que mi hijo Carlos iba a descubrir quién era realmente su padre, y después de 2 décadas guardando este secreto, finalmente había llegado el momento de la verdad. A las 6 de la mañana ya estaba desayunando en la cafetería del hotel cuando mi teléfono sonó. Era Miguel Méndez, mi abogado de confianza durante los últimos 15 años, el único hombre que conocía completamente la magnitud de mi imperio inmobiliario secreto. «Buenos días, don Joaquín», me dijo con voz emocionada. «Ya está todo listo. Los comunicados de prensa se han enviado a todos los medios principales, El País, ABC, El Mundo, 5 días, también a las televisiones y radios. En 2 horas todo España va a saber que usted es el propietario del grupo JH Inversiones y dueño de un patrimonio inmobiliario valorado en 15 millones de euros.
Sentí una mezcla de nerviosismo y satisfacción corriendo por mis venas como electricidad. Durante tanto tiempo había sido el viejo invisible, el padre fracasado, el jubilado insignificante. Pero hoy el mundo iba a conocer la verdad sobre Joaquín Herrera Mendoza. ¿Y los documentos legales?, pregunté. Todos registrados y verificados. Las escrituras de las 47 propiedades, los contratos de alquiler, los estados financieros de las 5 empresas que maneja usted a través de diferentes nombres comerciales. Todo está perfectamente documentado y es completamente legal. Ningún periodista podrá cuestionar la veracidad de la información. Colgué el teléfono y me dirigí hacia la oficina de Carlos. Quería estar allí cuando él recibiera la noticia, quería ver su cara cuando se diera cuenta de que había subestimado completamente a su propio padre durante toda su vida adulta. Llegué al elegante edificio de Chamberí a las 8:30 de la mañana. El mismo edificio que era de mi propiedad, donde Carlos pagaba un alquiler mensual de 3.500 euros sin saber que ese dinero iba directamente a las cuentas de su padre. Me senté en una cafetería al otro lado de la calle, desde donde podía ver la entrada principal, y esperé. A las 9 en punto, Carlos llegó como siempre, bajándose de su BMW Serie 5 plateado, vestido con un traje de diseñador, caminando con esa confianza arrogante que había desarrollado durante los últimos años. Lo vi entrar al edificio sin sospechar que en cuestión de minutos su mundo iba a cambiar para siempre. No tuve que esperar mucho. A las 9:15, mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era Carlos. No contesté la primera llamada. Ni la segunda. Ni la tercera. Quería que sintiera la desesperación, la confusión, la misma impotencia que yo había sentido ayer cuando me llamó fracasado en su propia oficina. A las 9:30, decidí contestar. Buenos días, hijo, dije con la voz más tranquila que pude. Papá. ¿Qué coño has hecho?, gritó. Su voz sonaba desesperada, furiosa, completamente fuera de control. Acabo de recibir llamadas de 3 periodistas preguntando sobre ti, sobre un tal grupo JH Inversiones. Dicen que eres millonario, que tienes propiedades por toda Valencia, que... Su voz se quebró por un momento. Dicen que eres el dueño del edificio donde está mi oficina. Esto tiene que ser una broma, una mentira, algo. No es una broma, Carlos, le respondí calmadamente. Es la verdad. Una verdad que llevo escondiendo durante 20 años. El silencio al otro lado de la línea fue total. Podía escuchar su respiración agitada, el ruido de fondo de su oficina, pero él no podía pronunciar palabra. ¿Dónde estás?, preguntó finalmente con voz temblorosa. Al otro lado de la calle, en el Café Madrid. Ven cuando quieras hablar civilizadamente. Voy para allá ahora mismo. Colgó. 5 minutos después lo vi salir corriendo del edificio, mirando desesperadamente a ambos lados de la calle hasta que me vio sentado junto a la ventana del café. Cruzó la calle casi sin mirar el tráfico y entró al local como un huracán. Se sentó frente a mí con la cara roja, el pelo despeinado, la corbata torcida. Para alguien que siempre se preciaba de su apariencia impecable, se veía completamente descompuesto. Explícame qué está pasando, me dijo con voz temblorosa. ¿De verdad tienes 15 millones de euros? ¿De verdad eres dueño de mi edificio? Sonreí suavemente y saqué de mi bolsillo una carpeta de cuero gastada que había traído especialmente para este momento. La puse sobre la mesa y la abrí lentamente. Dentro había copias de escrituras, contratos, estados bancarios, fotografías de propiedades. 20 años de secretos documentados meticulosamente. Sí, Carlos. Todo es verdad. Soy dueño de 47 propiedades inmobiliarias distribuidas por Valencia, Alicante y Madrid. Tengo 5 empresas registradas bajo diferentes nombres comerciales. Genero ingresos mensuales por alquileres que superan los 25.000 euros. Y sí, soy el propietario del edificio donde trabajas desde hace 5 años.
Carlos tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Era la escritura del edificio de Chamberí, registrada a nombre de JH Inversiones Madrid S.L. Su nombre aparecía en el contrato de alquiler como arrendatario. Esto es imposible, murmuró. Tú vives en una casa normal, vistes ropa barata, conduces un coche viejo. No tienes aspecto de millonario. Exactamente, le respondí. Durante 20 años he mantenido esa apariencia deliberadamente. Quería ver cómo me trataba la gente cuando creían que no tenía nada que ofrecerles. Especialmente quería ver cómo me trataba mi propio hijo. Carlos levantó la vista de los documentos y me miró directamente a los ojos por primera vez. En su mirada vi una mezcla de shock, confusión, y algo que me dolió reconocer, miedo. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué me mentiste durante tanto tiempo? ¿Por qué me hiciste creer que eras? ¿Qué era qué? ¿Un fracasado? ¿Un viejo inútil? Alguien que no había logrado nada en la vida. Carlos bajó la mirada, avergonzado. Yo no quise decir. Si quisiste decir exactamente eso, lo interrumpí. Ayer me dijiste que era un fracasado que no había sido exitoso en nada. Me dijiste que vivía de una pensión miserable y que no tenía nada que ofrecer. ¿Recuerdas? Un camarero se acercó para tomar nuestro pedido, pero le hice una seña para que nos diera unos minutos más. Este no era momento para interrupciones. Carlos se pasó las manos por la cara, claramente abrumado por la situación. No entiendo nada, papá. Si tenías tanto dinero, ¿por qué vivías como si fueras pobre? ¿Por qué no me dijiste nunca la verdad? Porque quería conocer tu verdadero carácter, le respondí. Quería saber si eras el tipo de hombre que respeta a su padre por quien es, o solo por lo que tiene. Quería saber si me amarías siendo pobre o si solo me valorarías siendo rico. Carlos se quedó callado durante varios minutos, procesando mis palabras. Pude ver en su expresión que estaba recordando todas las veces que me había tratado con desprecio, todas las veces que había evitado presentarme a sus amigos, todas las veces que había actuado como si se avergonzara de mí. ¿Desde cuándo tienes este imperio?, preguntó finalmente. Empecé el año que me jubilé, cuando tu madre enfermó. Tenía 48 años y una indemnización de 60.000 euros. Compré mi primera propiedad en el barrio del Carmen, un apartamento en ruinas que nadie quería. Lo restauré yo mismo y lo alquilé. Con esa renta compré una segunda propiedad, luego una tercera. Durante 20 años he estado comprando, restaurando y alquilando inmuebles por toda España. ¿Mamá sabía?, preguntó con voz apenas audible. Tu madre sabía que invertía en propiedades, pero no conocía la magnitud completa de lo que estaba construyendo. Ella estaba concentrada en su enfermedad, en sus tratamientos. Nunca quise preocuparla con detalles financieros complicados. Carlos tomó otro documento de la carpeta. Esta vez era un estado bancario que mostraba ingresos mensuales por 28.000 euros en concepto de alquileres. No puedo creerlo, murmuró. Durante todos estos años he estado trabajando como agente inmobiliario, vendiendo propiedades de otros, orgulloso de mis comisiones de unos pocos miles de euros. Y resulta que mi padre genera más dinero en un mes que yo en todo un año. No se trata del dinero, Carlos, le dije suavemente. Se trata del respeto, de la consideración, del amor familiar. Tú ganabas menos que yo, pero eso nunca fue importante para mí. Lo que me dolía era cómo me tratabas, como si fuera una carga, como si te avergonzaras de tener un padre humilde. En ese momento, el teléfono de Carlos comenzó a sonar insistentemente. Lo miró y vi que su cara se ponía aún más pálida. Es mi jefe, me dijo. Seguramente ya se enteró de todo esto. Contesta, le dije. Es importante que sepas cómo va a reaccionar la gente cuando descubra quién soy realmente. Carlos contestó el teléfono con mano temblorosa. Hola, señor Martínez.
Sí, ya me enteré. No, no sabía nada. Es mi padre. Sí, entiendo. De acuerdo, hablamos más tarde. Colgó y me miró con expresión derrotada. Mi jefe acaba de enterarse por las noticias. Quiere reunirse conmigo esta tarde para discutir las implicaciones de esta situación para la empresa. Creo que está preocupado por cómo esto puede afectar mi credibilidad como agente inmobiliario. ¿Por qué habría de afectar tu credibilidad?, pregunté. Al contrario, ahora todos van a saber que tienes acceso directo a uno de los inversores inmobiliarios más exitosos de Valencia. Deberías ser más valioso para tu empresa, no menos. Carlos me miró con una expresión que no había visto desde que era niño, admiración mezclada con confusión. No entiendo cómo hiciste todo esto, papá. Yo trabajo en este sector y sé lo difícil que es conseguir financiamiento, encontrar buenas propiedades, gestionar inquilinos. Empecé con ventaja, le expliqué. Después de 35 años en la construcción, conocía Valencia como la palma de mi mano. Sabía qué barrios iban a crecer, dónde iban a construir nuevo transporte público, qué zonas estaban subestimadas por el mercado. Además, siempre pagaba en efectivo, lo que me daba poder de negociación. Pero el dinero inicial, los 60.000 euros de tu indemnización, eso no es suficiente para comprar 47 propiedades valoradas en 15 millones. Por supuesto que no, sonreí. El secreto está en la reinversión compuesta y en la apreciación del valor. Cada propiedad que compraba generaba renta mensual. Esa renta, junto con mis ahorros adicionales, me permitía comprar la siguiente propiedad. Cuando los valores inmobiliarios subían, refinanciaba algunas propiedades para liberar capital y comprar más. Es un proceso que requiere paciencia, conocimiento del mercado y mucha disciplina. Carlos tomó su teléfono y comenzó a buscar algo en Internet. Dios mío, murmuró mirando la pantalla. Ya está en las noticias online. El millonario secreto de Valencia, jubilado de la construcción, revela imperio inmobiliario de 15 millones de euros. Papá, estás en portada del País Digital. Me incliné para ver su teléfono. Efectivamente, ahí estaba mi fotografía, una que Miguel había proporcionado a la prensa, junto con un titular que resumía mi historia. El artículo describía cómo un humilde trabajador de la construcción había construido silenciosamente uno de los portfolios inmobiliarios más impresionantes de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo te sientes viendo esto?, le pregunté a Carlos. Él siguió leyendo el artículo, su expresión cambiando de shock a algo parecido al orgullo. Es increíble, murmuró. Dice aquí que eres un ejemplo de inversión inteligente y visión a largo plazo. Que tu estrategia de comprar propiedades subestimadas y mantenerlas durante décadas es un masterclass en construcción de patrimonio, punto. Y ayer me decías que era un fracasado, le recordé suavemente. Carlos cerró el teléfono y me miró directamente. Por primera vez en años, vi lágrimas en sus ojos. Papá, yo. ¿No sabía? Lo siento mucho. He sido un idiota, un hijo terrible. Me sentía tan superior, tan exitoso con mis comisiones inmobiliarias, y resulta que tú habías construido un imperio mientras yo apenas vendía propiedades de otros. Carlos, no se trata de quien tiene más dinero, le dije, poniendo mi mano sobre la suya. Se trata de respeto mutuo, de valorar a la familia por encima del dinero. Yo construí este patrimonio principalmente pensando en dejárselo como herencia a ti y a María. Pero después de cómo me has tratado los últimos años, especialmente después de lo que me dijiste ayer, he empezado a reconsiderar esa decisión. La cara de Carlos se puso pálida nuevamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que una herencia no es un derecho, es un regalo. Y los regalos se dan a personas que los merecen, que han demostrado amor, respeto y consideración hacia quien se los da. Carlos se quedó callado durante varios minutos, claramente procesando las implicaciones de mis palabras. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Hay algo que pueda hacer para arreglar esto?
¿Para recuperar tu respeto? Lo miré estudiando su rostro, buscando señales de sinceridad genuina versus manipulación interesada. Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, Carlos. Pero te diré esto, si quieres arreglar nuestra relación, va a requerir más que palabras. Va a requerir un cambio fundamental en cómo me tratas, cómo valoras a tu familia, cómo defines el éxito en la vida. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. Hola. Sí, soy Carlos Herrera. ¿Periodista de Antena 3? No, no puedo hacer declaraciones ahora mismo. Sí, es mi padre. No, sin comentarios. Colgó y me miró con expresión preocupada. Papá, esto se está convirtiendo en un circo mediático. Van a querer hablar contigo, conmigo, van a investigar toda tu vida. Que investiguen, respondí calmadamente. Todo lo que hice fue completamente legal. Pagué todos mis impuestos, registré todas las propiedades correctamente, cumplí con todas las regulaciones. No tengo nada que esconder. Carlos se pasó las manos por el pelo, claramente abrumado. No sé cómo manejar esto. Mi vida entera ha cambiado en una hora. Esta mañana era Carlos Herrera, agente inmobiliario de clase media. Ahora soy, el hijo del millonario secreto de Valencia, punto. Bienvenido a mi mundo, le dije con una sonrisa irónica. Esta mañana era Joaquín Herrera, jubilado invisible. Ahora soy, el millonario secreto de Valencia. Todos tenemos que adaptarnos a los cambios. En ese momento, una mujer joven se acercó a nuestra mesa. Era una periodista que claramente me había reconocido por las fotos en internet. Disculpe, ¿es usted Joaquín Herrera, el propietario del grupo JH Inversiones? Antes de que pudiera responder, Carlos se levantó rápidamente. Mi padre no va a hacer declaraciones en este momento, dijo firmemente. Si quieren contactarlo, pueden hacerlo a través de su representante legal. La periodista insistió, pero Carlos se mantuvo firme, protegiéndome de manera que no había hecho en años. Cuando ella se fue, Carlos se sentó nuevamente. Papá, tenemos que hablar sobre cómo vamos a manejar toda esta atención mediática. Necesitas un plan, una estrategia de comunicación. Por primera vez en nuestra conversación, sonreí genuinamente. Ya tengo todo planificado, hijo. Miguel, mi abogado, ha preparado un comunicado oficial que se enviará a todos los medios esta tarde. También ha organizado una conferencia de prensa para mañana donde explicaré mi historia completamente. ¿Quieres que esté ahí contigo?, preguntó Carlos. Su pregunta me sorprendió. ¿Por qué querrías estar ahí? Porque eres mi padre, respondió simplemente. Y porque después de todo lo que he descubierto hoy, me doy cuenta de que he estado orgulloso de las cosas equivocadas toda mi vida. Debería haber estado orgulloso de ti, no avergonzado. Sus palabras me tocaron profundamente, pero sabía que las palabras son fáciles cuando las circunstancias cambian. Carlos, aprecio lo que dices, pero necesito ver acciones, no solo palabras. Durante años me trataste como si fuera una carga, como si te avergonzaras de mí. Una conversación no puede borrar todo eso. Lo entiendo, murmuró. Pero dame la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el hijo que merezco tener. Lo miré a los ojos y vi algo que no había visto en años, humildad genuina. Está bien, le dije finalmente. Te voy a dar esa oportunidad. Pero hay condiciones. Las que sean, respondió inmediatamente. Primera condición, a partir de ahora me tratas con el respeto que merece cualquier padre, rico o pobre. Segunda condición, María va a estudiar medicina, y tú vas a apoyar su decisión completamente. Tercera condición, vas a empezar a visitarme regularmente en Valencia, no porque ahora sepas que tengo dinero, sino porque soy tu padre y porque la familia es lo más importante en la vida. Carlos asintió vigorosamente.
Acepto todas tus condiciones, papá. Y hay algo más que quiero decirte. ¿Qué? Quiero aprender de ti. Quiero que me enseñes cómo construiste todo esto. No porque quiera tu dinero, sino porque me he dado cuenta de que mi propio padre es un genio de los negocios y yo he sido demasiado arrogante para reconocerlo. Por primera vez en la conversación, sentí una chispa de esperanza genuina. Tal vez, solo tal vez, mi hijo realmente había aprendido algo de todo esto. Los siguientes días después de la revelación pública fueron un torbellino de llamadas telefónicas, entrevistas periodísticas y reacciones que jamás había imaginado. Mi historia se convirtió en noticia nacional, no solo en España sino también en varios países latinoamericanos donde los medios recogieron la historia del abuelo millonario secreto que humilló a su hijo arrogante. Pero más allá del circo mediático, lo que realmente me importaba era observar los cambios genuinos en el comportamiento de Carlos y cómo nuestra familia comenzaba a sanar las heridas de tantos años de incomprensión. El miércoles por la mañana, 3 días después de la gran revelación, recibí una llamada que me sorprendió completamente. Era María, mi nieta, llamándome desde Valencia con una voz mezcla de emoción y incredulidad. Abuelo, me dijo con esa dulzura que siempre me derretía el corazón, acabo de ver las noticias en Internet. ¿Es verdad todo lo que dicen? ¿Realmente tienes tanto dinero? Me eché a reír suavemente. Sí, mi amor, es verdad. Tu abuelo ha tenido algunos secretos durante muchos años. Pero, ¿por qué nunca me dijiste nada? Yo pensaba que eras solo mi abuelo normal, el que me llevaba al mercado y me compraba churros con chocolate. Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo, le respondí. Y porque quería conocer el verdadero carácter de las personas a mi alrededor, incluido el de tu padre. Hubo un silencio del otro lado de la línea antes de que María volviera a hablar, esta vez con voz más seria. Abuelo, papá me llamó ayer llorando. Me dijo que te había dicho cosas horribles, que había sido un mal hijo. Estaba muy arrepentido. Esta información me conmovió profundamente. Conocí a Carlos desde que era niño, y sabía que él no era el tipo de hombre que lloraba fácilmente o que admitía sus errores con tanta transparencia. ¿Qué más te dijo?, le pregunté. Me dijo que vas a pagar mis estudios de medicina, que siempre habías estado dispuesto a hacerlo pero que él nunca se lo había pedido de la manera correcta. También me dijo que quiere empezar de nuevo contigo, que quiere aprender a ser un mejor hijo. Sentí una mezcla de esperanza y cautela. Las palabras son fáciles cuando las circunstancias cambian dramáticamente, pero los cambios genuinos de carácter requieren tiempo y acciones consistentes. María, mi amor, le dije, vas a estudiar medicina independientemente de lo que pase entre tu padre y yo. Esa decisión ya está tomada. Pero en cuanto a tu padre, necesito ver acciones, no solo palabras. Creo que va a sorprenderte, abuelo. Ayer por la noche estuvo investigando sobre inversiones inmobiliarias, leyendo artículos sobre ti en Internet. Me dijo que quiere entender cómo construiste tu imperio, que quiere aprender de ti. Esa misma tarde, Carlos apareció sin previo aviso en la puerta de mi casa en Valencia. Llegó en su BMW plateado, pero su actitud era completamente diferente a la de sus visitas anteriores. En lugar de quedarse en el coche esperando que yo saliera, bajó inmediatamente y tocó el timbre como si fuera cualquier hijo visitando a su padre. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver que llevaba una maleta pequeña y una expresión de determinación que no había visto en años. Papá, me dijo, he venido a quedarme unos días contigo. Si me lo permites, claro. Quiero que hablemos, que me cuentes tu historia completa, que me enseñes cómo hiciste todo esto. Su petición me pilló completamente desprevenido. ¿Te vas a quedar aquí? En mi casa. Si me dejas, respondió humildemente. Sé que durante años he preferido quedarme en hoteles porque consideraba tu casa demasiado modesta para mis estándares. Pero ahora me doy cuenta de lo estúpido y arrogante que he sido. Esta es la casa donde crecí, donde mi madre murió,
donde tú has vivido todos estos años construyendo tu éxito en secreto. Es la casa más importante del mundo para nuestra familia. Sus palabras me emocionaron más de lo que esperaba. Durante tantos años había anhelado que Carlos valorara nuestro hogar familiar, que entendiera que una casa no se mide por su lujo sino por el amor que contiene. Por supuesto que puedes quedarte, le dije, haciéndome a un lado para que entrara. Tu habitación sigue exactamente igual que cuando eras adolescente. Carlos entró y dejó su maleta en el suelo de la sala. Luego se quedó parado en medio del living, mirando a su alrededor como si viera el lugar por primera vez. Papá, murmuró, ¿cómo pude ser tan ciego? Esta casa está llena de historia, de recuerdos, de amor. Y yo la rechazaba porque no tenía mármol en los suelos y electrodomésticos de última generación. Porque habías confundido el valor con el precio, le respondí suavemente. Pero nunca es demasiado tarde para aprender la diferencia. Esa noche preparé una cena sencilla, paella valenciana, como me había enseñado mi madre décadas atrás, la misma receta que había preparado para Carlos cuando era niño. Mientras cocinábamos juntos en la pequeña cocina, él me bombardeó con preguntas sobre mi imperio inmobiliario. Papá, ¿cómo supiste que el barrio del Carmen se iba a revalorizar? Cuando compraste tu primera propiedad allí, todo el mundo decía que era una zona peligrosa. Porque conocía Valencia, le expliqué mientras removía el arroz. Había trabajado en construcción durante 35 años. Sabía que el ayuntamiento tenía planes de revitalización del casco histórico. Sabía que la Universidad de Valencia estaba creciendo y que los estudiantes necesitarían viviendas cerca del centro. Sabía que Valencia se estaba convirtiendo en un destino turístico importante. Todo estaba ahí, solo había que saber leer las señales. Carlos tomaba notas en un cuaderno que había traído especialmente para esto. ¿Y cómo conseguías financiación para las siguientes propiedades? Al principio reinvertía las rentas de alquiler. Pero después descubrí algo poderoso: cuando tienes un portfolio de propiedades que generan ingresos constantes, los bancos te ven de manera diferente. Podía usar las propiedades existentes como garantía para conseguir préstamos y comprar más inmuebles. Es lo que se llama apalancamiento financiero. ¿Nunca tuviste miedo de endeudarte demasiado? Por supuesto que sí, admití. Especialmente durante la crisis de 2008. Muchos de mis inquilinos perdieron sus trabajos y tuve que renegociar alquileres. Algunos meses apenas pude cubrir las hipotecas. Pero tenía una ventaja: había comprado propiedades en ubicaciones prime, y la demanda de vivienda en el centro de Valencia nunca desapareció completamente. Durante los siguientes 3 días, Carlos me acompañó en mi rutina diaria de supervisión de propiedades. Visitamos apartamentos en el Carmen, locales comerciales en Russafa, viviendas familiares en Benimaclet. En cada ubicación, él observaba cómo interactuaba con inquilinos, cómo evaluaba el estado de los inmuebles, cómo tomaba decisiones de mantenimiento y mejoras. Papá, me dijo el viernes mientras visitábamos un edificio de apartamentos cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, tú no solo eres un inversor inmobiliario. Eres un visionario urbano. Compraste en esta zona cuando no había nada, y ahora es una de las más codiciadas de Valencia. No soy un visionario, le corregí. Soy alguien que prestó atención. Cuando anunciaron la construcción de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, era obvio que la zona iba a transformarse. Compré 3 apartamentos aquí en 2001 por 90.000 euros cada uno. Ahora valen más de 300.000 cada uno. Carlos calculó rápidamente en su cabeza. Eso significa que has ganado más de 600.000 euros solo con esas 3 propiedades. Más los ingresos de alquiler durante 22 años, añadí. Cada apartamento me genera 1.200 euros mensuales. Son casi 1 millón de euros en total por una inversión inicial de 270.000. Vi en sus ojos una mezcla de admiración y comprensión. Por primera vez, Carlos estaba entendiendo realmente la magnitud de lo que había construido y la sofisticación estratégica que había requerido.
Esa noche, después de cenar, nos sentamos en el pequeño jardín trasero de mi casa. Carlos había comprado una botella de vino tinto de Rioja, algo que no habíamos compartido desde hace años. Papá, me dijo después de servir las copas, quiero pedirte perdón. No solo por las cosas horribles que te dije el lunes, sino por años de tratarte como si fueras menos importante que yo, como si tus opiniones no valieran, como si tu vida no tuviera valor. Sus palabras me llegaron profundamente, pero necesitaba asegurarme de que entendía completamente lo que había hecho mal. Carlos, ¿qué es lo que más te duele de tu propio comportamiento? Él se quedó pensativo durante varios minutos antes de responder. Lo que más me duele es que durante los últimos años de mamá, cuando ella te necesitaba más que nunca, yo no estuve ahí para apoyarte. Te dejé solo cuidándola mientras yo estaba obsesionado con mi carrera en Madrid. Y después, cuando ella murió, en lugar de acercarme a ti para consolarnos mutuamente, me alejé aún más porque me sentía culpable. Se le quebró la voz y vi lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá me llamó 3 días antes de morir. Me dijo que te había preguntado por mí, que querías que fuera a visitarla. Y yo le dije que no podía, que tenía una presentación importante con un cliente. Una presentación que al final cancelaron por lluvia. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Mamá murió pensando que su hijo era demasiado ocupado e importante para despedirse de ella. ¿Cómo puedo vivir con eso? Me levanté de mi silla y me acerqué a él, poniendo mi mano en su hombro. Tu madre te perdonó antes de morir, Carlos. Me pidió específicamente que te dijera que entendía, que sabía que la amabas, que estaba orgullosa del hombre en que te habías convertido. ¿De verdad te dijo eso?, preguntó con voz temblorosa. Fueron prácticamente sus últimas palabras coherentes. Dile a Carlos que lo perdono, que lo entiendo, que siempre voy a estar orgullosa de él, punto. Carlos se quebró completamente, llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. Lo abracé, sintiendo como su cuerpo se sacudía con cada sollozo. En ese momento, no era el exitoso agente inmobiliario de 42 años. Era mi niño que necesitaba el consuelo de su padre. Después de unos minutos, Carlos se calmó lo suficiente para hablar. Papá, hay algo más que necesito confesarte. Algo que me ha estado comiendo por dentro durante años. ¿Qué es? Durante la enfermedad de mamá, cuando tú me pedías ayuda económica para sus tratamientos, yo te mentía sobre mi situación financiera. Te decía que estaba pasando por dificultades, pero la verdad es que tenía dinero. Simplemente no quería gastarlo en gastos médicos. Prefería usarlo para mantener mi estilo de vida, para impresionar a clientes, para comprar cosas que creía que necesitaba para mi imagen profesional. Su confesión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante los meses más difíciles de la enfermedad de Mercedes, yo había vendido 2 de mis propiedades para poder pagar los tratamientos experimentales que los seguros no cubrían. Mientras tanto, Carlos había estado mintiendo sobre su capacidad de ayudar. ¿Cuánto dinero tenías entonces?, le pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. Unos 80.000 euros en ahorros, más ingresos mensuales consistentes. Podría haber contribuido fácilmente con 20.000 o 30.000 euros para los tratamientos de mamá. El silencio que siguió fue denso y pesado. Carlos había cruzado una línea que yo no sabía que existía. Una cosa era ser arrogante o desconsiderado, otra muy diferente era mentir deliberadamente sobre recursos disponibles mientras su madre luchaba por su vida. Papá, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón por esto, continuó con voz quebrada. Pero necesitaba que lo supieras. No puedo empezar de nuevo contigo con más mentiras entre nosotros. Me levanté y caminé hasta el otro extremo del jardín, necesitando espacio para procesar esta revelación. Durante varios minutos no pude hablar, sintiendo una mezcla de dolor, traición y, sorprendentemente, un poco de alivio por finalmente conocer toda la verdad. Carlos, le dije finalmente, volviéndome para mirarlo,
Esa confesión cambia las cosas significativamente. Lo sé, murmuró. ¿Cambia las cosas para mejor o para peor? Para mejor, respondí, sorprendiéndolo. Porque significa que finalmente estás siendo completamente honesto conmigo. Y la honestidad, por dolorosa que sea, es la única base sólida sobre la cual podemos reconstruir nuestra relación. Carlos levantó la vista, esperanza mezclada con miedo en sus ojos. ¿Significa eso que hay esperanza para nosotros? Significa que estás demostrando el tipo de carácter que se requiere para un cambio genuino. Reconocer errores es difícil. Confesar mentiras dolorosas es aún más difícil. Pero es necesario. Me senté nuevamente frente a él. Carlos, voy a hacerte una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero que trabajes conmigo. No como mi empleado, sino como mi socio junior. Quiero enseñarte todo lo que sé sobre inversiones inmobiliarias, sobre construcción de patrimonio, sobre visión a largo plazo. Pero hay condiciones. Sus ojos se iluminaron con una emoción que no había visto en años. ¿Qué condiciones? Primera, vas a mudarte de vuelta a Valencia. No puedes aprender este negocio desde Madrid. Segunda, vas a empezar desde abajo. Nada de oficinas elegantes o coches de lujo financiados por la empresa. Vas a trabajar duro y ganarte cada euro. Tercera, vas a dedicar tiempo regular a María. Su educación y bienestar son prioridad absoluta. Cuarta, vas a ir conmigo cada domingo a visitar la tumba de tu madre y pedirle perdón hasta que genuinamente puedas perdonarte a ti mismo. Carlos escuchó cada condición con atención seria. Acepto todas las condiciones, dijo sin hesitación. Pero tengo una condición propia. ¿Cuál? Quiero que me dejes pagar retroactivamente los gastos médicos de mamá. No para aliviar mi culpa, sino porque es lo correcto. Debería haber pagado esos gastos desde el principio. Su oferta me conmovió profundamente. ¿Cuánto calculas que serían con intereses? He estado investigando. Los tratamientos, medicinas, cuidados especiales, todo. Unos 150.000 euros en total. Quiero transferir esa cantidad a una cuenta benéfica en nombre de mamá, para ayudar a otras familias que estén pasando por situaciones similares. Por primera vez desde el comienzo de esta conversación difícil, sonreí genuinamente. Esa es una idea hermosa, Carlos. Tu madre habría estado muy orgullosa. Los meses siguientes fueron de transformación completa para nuestra familia. Carlos cumplió su palabra y se mudó de vuelta a Valencia, alquilando un apartamento modesto cerca de mi casa. Vendió su BMW y compró un coche usado práctico. Dejó su trabajo en la inmobiliaria de lujo de Madrid y comenzó a trabajar conmigo aprendiendo cada aspecto del negocio desde cero. Al principio fue difícil para él. Estaba acostumbrado a las oficinas elegantes, a los trajes caros, a la admiración de los clientes adinerados. Ahora trabajaba con overol, pintando apartamentos, reparando grifos, limpiando propiedades entre inquilinos. Pero gradualmente comenzó a encontrar satisfacción en el trabajo físico, en crear valor con sus propias manos, en entender realmente cómo funcionaban las propiedades desde los cimientos hasta el techo. María comenzó sus estudios de medicina en septiembre con todos los gastos pagados. Cada domingo, los 3 generaciones de la familia Herrera nos reuníamos para almorzar en mi casa. Carlos traía flores frescas, María sus libros de estudio para que la ayudáramos con conceptos difíciles, y yo cocinaba las recetas tradicionales que había aprendido de mi madre. Después del almuerzo, Carlos y yo íbamos al cementerio a visitar a Mercedes. Al principio, él no podía hablar cuando estábamos frente a su tumba. Solo se quedaba allí con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Pero gradualmente comenzó a hablarle, contándole sobre su trabajo, sobre María, sobre los cambios en su vida, pidiendo perdón y también contando historias felices de cuando éramos familia. Un año después de la gran revelación,
decidí hacer algo que había estado considerando durante meses. Convoqué a una reunión familiar especial en mi casa, invitando a Carlos, María, y también a Miguel, mi abogado de confianza. Tengo un anuncio importante que hacer, les dije cuando estuvieron todos reunidos en mi sala. He estado observando los cambios en Carlos durante este año, y estoy impresionado por su transformación genuina. Por eso he decidido modificar mis planes de herencia. Carlos se puso tenso, claramente preocupado por lo que iba a decir. Carlos, le dije directamente, vas a heredar el 60% de mi imperio inmobiliario cuando yo muera. Pero no como regalo, sino como reconocimiento del trabajo duro y el cambio de carácter que has demostrado este año. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, yo no esperaba. No he terminado, lo interrumpí. María va a heredar el 30%, para asegurar que siempre tenga seguridad financiera independientemente de las decisiones que tome en su vida. El 10% restante va a ir a la fundación que hemos creado en memoria de tu madre para ayudar a familias con gastos médicos. Carlos se levantó y me abrazó fuertemente. Gracias, papá. No solo por la herencia, sino por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de cambiar. Los padres no se rinden con sus hijos, le respondí. Pero los hijos tienen que querer cambiar genuinamente. Tú lo quisiste, y lo lograste. María también se acercó para abrazarnos a ambos. Abuelo, esto es lo más hermoso que he visto. Ustedes dos han demostrado que nunca es demasiado tarde para arreglar una familia rota. Ahora, mientras escribo estas líneas 2 años después de la gran revelación, puedo decir con certeza que tomé la decisión correcta. Carlos se ha convertido en un socio invaluable en el negocio, aportando energía joven y ideas frescas mientras respeta la experiencia y sabiduría que he acumulado durante décadas. María está en su 2º año de medicina y es una de las mejores estudiantes de su clase. Cada domingo seguimos reuniéndonos para almorzar familiar, y cada domingo Carlos y yo visitamos la tumba de Mercedes para contarle sobre nuestras vidas, nuestros éxitos, nuestros planes para el futuro. El imperio inmobiliario ha seguido creciendo bajo nuestra administración conjunta. Ahora tenemos 62 propiedades valoradas en más de 22 millones de euros. Pero más importante que las cifras, hemos construido algo que vale mucho más, una familia unida basada en respeto mutuo, honestidad y amor genuino. Si me preguntas qué he aprendido de toda esta experiencia, te diría esto: el éxito financiero sin familia es vacío, pero la familia sin respeto es imposible. Durante 20 años mantuve mi riqueza en secreto para probar el carácter de las personas a mi alrededor, especialmente de mi hijo. La prueba reveló verdades dolorosas, pero también abrió la puerta para un crecimiento y sanación que no habría sido posible de otra manera. A todos los padres que puedan estar leyendo esto, quiero decirles, nunca pierdan la esperanza en sus hijos, pero tampoco permitan que los traten sin respeto. A veces el amor duro es la única manera de despertar a alguien de su arrogancia. Y a todos los hijos, sus padres han sacrificado más de lo que probablemente saben para darles oportunidades en la vida. El éxito profesional nunca debe venir a costa del respeto familiar. Hoy Carlos y yo estamos planeando expandir nuestras operaciones a otras ciudades españolas. María está considerando especializarse en medicina familiar para poder ayudar a comunidades necesitadas. Y yo, a los 70 años, me despierto cada mañana emocionado por los proyectos que tenemos por delante y, más importante, por el tiempo que puedo pasar con mi familia reconciliada. El dinero construye edificios, pero el amor construye hogares. Después de todo lo vivido, finalmente tengo ambos.